hecho La elección de Jujuy del domingo te va a mostrar una izquierda que va a pelear la segunda fuerza con el peronismo. Hasta ahora las encuestas nos dan arriba, segundos en Jujuy. Esperemos que no haya el típico fraude que se hace en esa provincia, pero ahí vamos a tener un resultado muy, muy importante. O sea que ahí el descontento con el régimen político, con las dos fuerzas predominantes, se va a canalizar, en parte por lo menos, hacia el frente de izquierda, y con Alejandro Vilca, según dicen las encuestas, sí, está peleando el segundo lugar, y creo que es un tema de relevancia, que se va a transformar, sí, en un tema de relevancia nacional, porque Milei, no nos olvidemos que ha tenido un inflador de todo tipo, desde el poder económico, desde cierta ventaja que también se quería sacar porque lo debilitaba Juntos. Entonces se le alinearon los planetas para que un resultado en una ciudad se proyecte luego nacionalmente, ¿no? Y además le servía a la clase dominante para girar el debate político hacia la derecha, donde se discute dolarizar y no se quiere discutir reducir la jornada laboral a 6 horas para repartir el trabajo entre ocupado y desocupado y crear 1 millón de nuevos puestos de trabajo. No se quiere discutir la alternativa de romper con el FMI, sí, no dolarizar, ¿no? Discutimos dolarizar, ¿por qué no discutimos qué sería, en vez de estar vasallo del Fondo Monetario Internacional, tener una política soberana frente a la crisis, sí, que estamos viviendo? Claro, la pregunta es a quién le sirve, ¿no? Cómo se instaló, de hecho, la dolarización. En un momento se hablaba todo el mundo como si fuese un hecho, ¿ya? Como si esa fuera la única alternativa. La vicepresidenta habló también de la necesidad de modificar los condicionamientos, las pautas del acuerdo con el fondo. Y hay un precandidato presidencial del Frente de Todos que dice, si yo gano el primer día, dejo de pagar al fondo. ¿Cómo se da esa discusión en el marco de lo que va a ser esta campaña? Bueno, pero ahí hay una contradicción, porque los presupuestos que ha votado el actual gobierno, sí, que están acordes con los dictados del FMI, los votó el conjunto del Frente de Todos. Y las ya leyes... es evidente que los resultados son estos. Bueno, por eso, sí, si vos ves las discusiones de hace poco más de un año, en el Congreso, cuando se discutió el acuerdo, y de la izquierda estuvimos claramente en contra, advertíamos que esto que hoy está ocurriendo, que iba a ser inflacionario, que iba a ser a la vez recesivo, y nos decían no, es el FMI o el caos. Y lo que estamos teniendo es el caos, como siempre ocurre con el FMI, porque esto bastaba analizar el 89, la crisis del hiperinflacionaria de Alfonsín, sí, y ahí llegamos por seguir la receta del FMI. El 2001, ¿por qué llegamos a la quiebra del 2001? Por seguir la receta del FMI. ¿Dónde nos lleva el FMI? Otra vez un desastre. El tema grave que tenés es que, sí, te siguen licuando el poder de compra de los salarios y las jubilaciones. Y acá es como que no hubiera central sindical, ¿no? Se dignaron a hacer un tuit, un comunicado, frente a una pulverización del salario que viene ya desde hace 5 años y no cambia. Entonces, aun cuando se dé el escenario de que 7%, los salarios primero tendrían que recuperar todo lo que perdieron de Macri hasta acá, automáticamente, no puede ser, porque se transfirió del bolsillo de cada trabajador, de cada 4 pesos, 1 hacia la clase empresaria, y eso no vuelve de ninguna manera. Ya hemos naturalizado que no vuelve. Y además que seguimos perdiendo, porque el salario no se actualiza mes a mes según la inflación. Entonces ahí hay un tema nodal, digo, y me refiero a salarios y jubilaciones. O no puede ser que también las jubilaciones sigan perdiendo. Cuando se discutió el cambio de índice, en el caso nuestro, de Frente Izquierda, Nicolás del Caño propuso que se actualice inflacionariamente, que nunca pueda ser la actualización menor de la inflación. Y el oficialismo se negó a votar esa medida que hubiese evitado el deterioro de las jubilaciones que no están alcanzadas por los bonos, ¿no? O sea, la mínima y las dos mínimas. Toda la que está arriba ha perdido sistemáticamente respecto de la inflación. Entonces, acá tenemos que tener en claro que si no hay una intervención con la movilización y la lucha en las calles de los trabajadores, en cualquiera de los dos escenarios que él señala, el malo o el peor, sí, va a perder la clase trabajadora y los sectores populares de nuevo. A ver, Cristian, antes de despedirte, quiero preguntarte si vos crees, si estás de acuerdo con esta opinión, ¿sería una gran victoria ese escenario? No, ese escenario es un escenario que, insisto, sigue licuando salarios y jubilaciones. Pero hay otra alternativa. ¿Pero por qué sí hay obviamente alternativa? A ver, hemos naturalizado que los exportadores se sientan en el silo bolsa y por tener un poquito más de rentabilidad chantajean a toda la población y dicen, ah no, yo no liquido dólares porque no, porque voy a tener un poquito más de rentabilidad después. Y eso repercute sobre todo el pueblo trabajador. ¿Pero para eso está mal? Absolutamente.
Si yo soy Absolutamente. pero pregunto, mira, Lourdes me mira. No, Absolutamente, porque no, entonces, está mal, no la extorsión, entonces por la claro. rentabilidad de... Digo, está mal, por es mi favor. soja y la puedo liquidar. Es mío. A eso voy. ¿Sabés Sí, cuál pero es si el no problema? líquido cuando Bueno, se me ¿sabés cansa. cuál es el problema Claro, y entonces... mayor? Tengo un auto, no me anda, lo vendo cuando yo quiero, ¿no? A cuando ver, me digan. Juan Cruz, si no tuviese consecuencias sociales para millones de personas, Ah, bueno, ese ahí sí. razonamiento podría ser. Aquellos. Pero Pero, las o sea, consecuencias sociales que implican para millones de personas, ¿Por qué no forzar vamos- una devaluación con las acciones, Mirá, la izquierda en no te eso podés tiene entender. un punto a favor que es Argentina hoy no exporta nada, no tiene comercio exterior, sino que son las empresas privadas, la mayoría, las principales multinacionales, extranjeras. O sea que Argentina como Estado no exporta. Una de las opciones, entiendo, es recuperar la vieja idea de una Junta Nacional de Granos o diferentes herramientas que tal vez ayornándolas. Pero vos tendrías que pero para nacionalizar el comercio bueno, exterior, ahí es está, para evidente. tener como Estado Nacional ¿Cómo un no? programa que exporte. Y ahí vos decidís cuánto se la pagás, a qué precio, Pero- en qué monto y todo. Pero además, Juan Cruz, a ver, ¿por qué no hay dólares en el Banco Central Sí. si Argentina tuvo un saldo a favor de la balanza comercial de más de lo que dijo la vicepresidenta, como si no hubiera sido ella vicepresidenta, ¿no? Hablando de no sé dónde? 48.900 millones de dólares favorables. Y se te fue todo. Se te fue todo. Entonces, ahí hay una explicación en la fragilidad. ¿Y se te fue por qué? Porque una gran parte, efectivamente, fue para el pago de deuda de los privados. Eso fue opción política de estos 3 años, de que esos dólares, en vez de no salen del Banco Central, porque al no tener dólares del Banco Central te deja frágil Sí. para que te presionen para la devaluación. Es evidente. Entonces, acá hay responsabilidades políticas, no es que no tenemos No, dólares obviamente, porque la- no entraron. No, podía ser. Este año está bien, vos decís tener la sequía, pero los otros 3 años no tuviste la sequía, tuviste ingresos muy altos que tuvo el Estado y sin embargo te quedaste sin dólares. Chipi, gracias. No, gracias Juan Cruz.